La idea es que este webinar de hoy les pueda servir tanto a los que están en una ONG, a los que les interesa, y si no también a los que no están en una organización sin fin de lucro, también sirve para aplicarlo a prácticas en empresas, porque algo un poco que vamos a hablar mucho de hoy es cómo uno se puede ir dando cuenta dentro de una ONG, cómo esas prácticas se pueden utilizar para todo. Bueno, hoy vamos a ver entonces, como varios saben, el título es Marketing y Liderazgo Solidario y vamos a ver cómo entender el comportamiento solidario para aplicarlo en todo lo que hacemos. Es un poco esto que estaba hablando hoy. Uno, cuando es voluntario en una ONG, se puede dar cuenta de diferentes cosas que van a ser prácticas buenísimas dentro de una ONG, pero también que uno lo puede empezar a aplicar en su vida cotidiana y que el camino de la solidaridad un poco te va guiando a todo eso y te termina sirviendo para todo tipo de prácticas laborales. Mi nombre es Matías Escandarani, soy voluntario en Dar es Dar. El año pasado, todo el 2019, fui el coordinador de la ONG y ahora me encargo de un poco de todo. Voy cambiando de área, pero la verdad que es algo que me encanta. Y como estaba diciendo, ser voluntario es algo que le recomiendo a todos porque es algo que te hace crecer de manera personal, de manera proactiva, de manera laboral. Y yo principalmente cambié mucho siendo voluntario y es algo que lo re recomiendo. Bueno, entonces hoy vamos a ver liderazgo solidario, marketing interno, que es un poco, en cada unidad de hoy vamos a ir como llevando un poquito del anterior. Y todo eso nos va a llevar a poder armar una campaña, armar un contenido en redes, pero estar organizado de esta manera porque hay que ir paso a paso y viendo el liderazgo solidario y después cómo comunicarlo dentro de la ONG, cómo eso llevarlo afuera. Y después sí, como cosas más técnicas como lo que es el crear el contenido, entendiendo lo que es la empatía, campañas y base de datos, y después ya llegando a la importancia del networking, que desde mi perspectiva y experiencia en una ONG es clave. Yo estoy en Dar es Dar hace ya 4 años. Dar es Dar es una organización sin fines de lucro que lucha contra la desnutrición infantil y la pobreza en Argentina. Bueno, como primer tema entonces vamos a hablar de lo que es el liderazgo solidario. Voy a empezar contando una historia que me pasó como coordinador de Ares Dar el año pasado y la voy a contar un poco para ejemplificar la importancia del liderazgo y un par de temas que vamos a hablar. Nosotros en Dar es Dar mantenemos, como les dije, tenemos un centro contra la desnutrición infantil en donde 70 chicos y chicas se atienden todos los meses. Todos los meses tenemos profesionales que llevan un seguimiento y un registro de la salud de los chicos y además tenemos gastos como son bolsones de alimentos para poder darles un acompañamiento a los chicos y chicas y sus familias constante. Parte de eso nosotros antes teníamos un subsidio del Estado que nos ayudaba a poder tener esta tarea, ¿no? A poder terminarla y a poder eh, bancar todos los gastos que teníamos. Cuando asumo como coordinador en el 2019, recibimos la noticia de que no íbamos a tener más el subsidio del Estado. Íbamos a tener que empezar a afrontar el 100% de los gastos, de todos los gastos mensuales, solo por nosotros, con las cosas que estábamos haciendo antes. Era una situación gravísima. Yo venía pensando un montón de diferentes ideas para hacer y fue como una situación de emergencia total en la cual sabíamos que no podíamos seguir sino porque teníamos unos gastos mensuales que ahora teníamos que afrontar al 100%. Fue una situación muy grave, pero fue lo que nos hizo despertar. Estábamos dormidos, estábamos concentrados en lo que teníamos en ese momento. Decidimos en ese momento abrir todo lo que estaba pasando a los voluntarios, comunicar la importancia del compromiso de todos, y eso hizo que empecemos a movernos, a hacer 3 eventos por año en vez de uno, a empezar a hablar con nuestros amigos, con nuestras familias, porque realmente todos apoyamos a la ONG, sabíamos que no íbamos a poder seguir de esa manera, y hizo que nos empecemos a mover como nunca lo habíamos hecho hasta el momento. Entonces, crecimos una locura y el problema que teníamos se terminó convirtiendo en la solución. Entonces, en la solución que antes no veíamos, antes cuando sí teníamos el subsidio, capaz estábamos tranquilos con lo que estábamos haciendo. Entonces ese problema se terminó en la solución y antes de que nos den la mala noticia esta del subsidio, nosotros recibíamos 2.000 pesos de donaciones mensuales. Y cuando terminó el año, llegamos a recibir más de 50.000 pesos por mes. Y eran las mismas personas en la organización, todo lo mismo. Lo que cambió fue la motivación.
el saber que teníamos que dejar todo para sobrevivir, que ya no había vuelta atrás. Y un poco es lo que queremos hablar hoy. Y lo que quiero traer ¿es necesaria esa emergencia? Sí o sí tenemos que esperar que nos pase algo emergente para cambiar, para decidir que queremos salir a buscar, que queremos salir a comernos todo, a poder explotar el máximo de nuestros recursos. Por un lado, el ser humano demuestra constantemente que sí. Lo demuestra, por ejemplo, con el coronavirus, que, bueno, hace cuánto se vienen pidiendo clases digitales, por ejemplo, bueno, justo Coder no es el ejemplo, pero en la universidad, por ejemplo, no, mucha gente no quería cambiar y cuando pasó el coronavirus se hizo, antes se ponían excusas y cuando tuvo la emergencia se hizo y se hizo de buena manera. Y lo mismo pasa en los países con crisis de agua que no cambian hasta que llegan al punto cero en el cual ya no hay vuelta atrás y empiezan a cambiar sus hábitos. Entonces, por un punto el ser humano lo demuestra que sí. Pero hoy vamos a tratar de ver cómo poder aprender de esos casos, como el de Dar es Dar, como el de la crisis del agua, para generar una motivación que traccione a la organización sin la necesidad de tener que pasar por una crisis. Entonces, lo primero que creo que hay que tener en cuenta es estar constantemente buscando salir de la zona de confort. Preguntarnos, cuando las cosas están saliendo bien, preguntarnos qué podemos mejorar, qué cambiaríamos de no tener opción de hacerlo y tratar de empezar a ponerlo en práctica. Entonces eso te hace estar constantemente despierto y quizás simulando esas crisis que van pasando. Y después, por otro lado, esto de la magia del por qué es que todos los integrantes de la ONG tienen que saber por qué hacen lo que hacen, por qué están ahí, por qué los motivan. Y eso fue un poco lo que queríamos comunicar. Bueno, nosotros en Dar es Dar, por ejemplo, luchamos contra la desnutrición infantil. Y entonces, cuando un voluntario hace un llamado, cuando un voluntario va a una campaña, tiene que estar consciente de lo que está haciendo y saber el por qué, porque eso es lo que lo va a traccionar a que vaya, a que haga un llamado y lo que sea que tenga que hacer. Y como tercer pata, que es importantísima, es el sentido de pertenencia. No solo sentirte que sos parte del cambio y que lo que estás haciendo tiene una influencia, sino sentirte parte también del equipo, del grupo, de la ONG. Y esta es una sección que vamos a tratar de ver con todos los temas que vayamos hablando hoy, de que es esto que yo decía. De la misma manera que estas prácticas son muy buenas en una ONG, también se pueden aplicar a empresas y organizaciones con fin de lucro. Entonces, si logramos que un voluntario deje todo por la misión de una ONG, ¿no es la forma también de lograr motivación en un empleado? El por qué tiene que ser lo que traccione a cerrar ventas, ir al banco, a armar la estrategia de marketing, a llevar a cabo el proyecto, porque si estás motivado con eso, cuando las cosas salgan mal, la motivación intrínseca va a ser la clave para salir adelante. Entonces, voy a reiterar mucho esto de aprovechar las buenas prácticas de una ONG en una empresa y dejar el dinero de lado también para que el porqué sea el que traccione a toda la organización. Bueno, y acá esto es como un bonus track para los que estén, ya sean para todos los voluntarios, para todos los que quieran ser voluntarios o mismo también los que estén en la cabeza de una ONG. Yo creo que esto es algo importantísimo y es que, en principal, saber que por más de que seas voluntario, tenés que tener compromiso. Ser voluntario implica comprometerte a algo, pero para justamente como dice acá, para exigir compromisos debemos saber qué compromiso tenemos que exigir. Entonces, por un lado, la parte de liderar o de cabeza de ONG, hay que definir qué uno espera de cada voluntario. ¿Qué espero? Espero que haga llamados, espero que vaya a las campañas, que lidere un equipo, porque así voy a poder saber qué pedirle al voluntario, hasta cuándo exigir y que sea una relación que siempre lo principal sea el compromiso con esa tarea. Y por otro lado, y aparte también porque en una ONG tenemos que saber con qué recursos contamos. Entonces tengo que saber que yo tengo 30 voluntarios que voy a poder llevar a una campaña y no que pensar que estos son cosas que mil veces nos pasaron en Dar es Dar y no nos damos cuenta. A veces decimos, bueno, nosotros tenemos 50 voluntarios y después poníamos una campaña y al final venían 10 porque otros no estaban dispuestos. Entonces es un problema muy recurrente en la ONG que es, al ser voluntario a veces no se tiene compromiso, pero por eso hay que definir bien qué uno espera y del lado del voluntario definir qué estoy dispuesta a dar, decir, no, mira, yo los domingos no puedo ir, puedo hacer tal cosa. Entonces uno define qué va a estar dispuesta a dar y ese va a ser su 100% y después va a tratar de dar lo mejor en eso. Pero también es como una solidaridad mutua entre la ONG y el voluntario para que todos sepan con qué recursos se cuentan y también para no tener que estar poniendo excusas de no sé qué, sino hacer lo que uno está dispuesto a dar. Eso me parece que es algo bastante importante a tener en cuenta.
Bueno, después tenemos el marketing interno y justamente como les dije, vamos a ir arrastrando todas las unidades que vayamos viendo. Una vez que nosotros sabemos qué es el porqué, qué es lo que queremos comunicar y todo, tenemos que llevarlo a cada voluntario, que cada voluntario sienta la pertenencia de esa ONG. Y lo principal es ver todo el cambio que uno está generando. ¿Qué generé con toda mi ayuda? ¿A quiénes estamos ayudando? Bueno, veámoslo. En Dar es Dar, por ejemplo, hacemos 3 visitas al centro que tenemos en La Matanza contra la desnutrición infantil. Vamos, jugamos con los chicos, con las chicas, hablamos con las familias. Es importantísimo también para saber no solo qué necesitan, sino ver que todo lo que uno está haciendo está dando sus frutos y también conocerlo y conocer mejor la problemática. De la misma manera hacemos viajes, etcétera. Después, en todo lo que es marketing interno, armar videos de la misma manera que uno arma un video para mostrarlo afuera, bueno, que el voluntario le choque también la problemática, que se comprometa realmente. Se pueden hacer, se pueden hacer videos de las campañas, de los viajes, del impacto que se está teniendo de diferentes cosas. Después, otra cosa que me parece muy importante es que todos sepan la historia de la ONG, y cuando digo historia no digo solo la carta de presentación, sino que se forme un buen grupo, que se comenten las anécdotas, que hayan internas, que se sepa constantemente lo que se está hablando, y ahí nos vamos a la parte de la comunicación. Todos tienen que saber qué está pasando en la ONG. Y no es que todos estén en todo, porque así todos terminan estando en nada, pero sí que todos estén informados, saber qué se necesitan, porque después lo vamos a hablar también cuando lleguemos a la parte de networking, pero puede ser que el primo de uno tenga lo que está necesitando el área de recursos y todos tienen que estar comunicados. Nosotros en Dar es Dar, por ejemplo, les tiro un tip por si sirve. Tenemos varios grupos y todos deben saber que se arman como 1000 grupos y a veces la información se pierde, entonces agarramos un grupo que no le pusimos ni foto de perfil, nada, pusimos información Dar es Dar y solo 4 personas envían informaciones de lo que está pasando en el centro, de las campañas que se están haciendo. Entonces ahí, por ejemplo, el voluntario que quizás dijo que no tiene tanto para dar, que capaz solo puede ir a una campaña de vez en cuando, por lo menos puede enterarse cuándo son esas campañas y quizás no estar en el grupo del día a día. Bueno, también quiero ir preguntando también si hay preguntas, si hay dudas, cualquier cosa que vaya surgiendo, me pueden tirar ahí por el chat. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos bien fuerte la base, y me refiero a que los voluntarios, además de saber el porqué y además de saber por qué están acá y están motivados y todo, es mucho más fácil llevarlo hacia afuera. Quiero quedarme con esta frase desde adentro hacia afuera porque muchas veces pasa, y hablo por experiencia porque en marketing, en Dar es Dar, nos pasó un montón de veces de matarnos la cabeza pensando un video bueno, por ejemplo, para crear, cómo podíamos comunicar, y al final tiene que ser por pasos. Si nosotros estamos orgullosos de lo que hacemos, si nosotros sabemos lo que estamos haciendo, bueno, es tratar de comunicar eso mismo que estuvo en el marketing interno, tratar de comunicarlo hacia afuera. Entonces, lo principal en una ONG es generar confianza. Confianza, ¿qué va a hacer que yo te dé plata a cambio de nada? Bueno, justamente mostrar que no es a cambio de nada, que es a cambio de una sonrisa, que es a cambio de un chico con mejor nutrición, una chica con mejor nutrición, que es a cambio de salvar los bosques si luchas por el cambio climático o lo que sea que estés haciendo. Hay que mostrarle justamente al donante confianza para que sepa que puede confiar en vos en eso, pero no solamente eso, sino también mostrar lo que estás haciendo y constantemente poder hacer que el donante sepa que no es a cambio de nada y que mostrarle directamente lo que vas a hacer con su donación. Y esto nos lleva directamente a que vuelva a entrar todo este sentido de pertenencia. Ese mismo sentido de pertenencia que tiene el líder, que tiene el voluntario de la ONG, después tiene que llegar al marketing y del marketing tiene que ser transmitido al donante. Y así todos juntos forman a la ONG y luchan por la misma misión. Porque es realmente parte de la misión el donante. El donante está haciendo posible todo lo que se hace, solamente que toma otro rol. Y esto es real y hay que comunicárselo porque muchas veces no se sabe, muchas cosas se dividen al donante. Entonces hay que tratar de buscar una conexión entre la ONG y el donante y comunicarle totalmente y todo el tiempo que necesitamos
su ayuda para cumplir nuestra misión. Bueno, y después, si tomamos la práctica de vender primero el porqué, de enamorar al consumidor con nuestra misión, de la misma manera que lo hace una ONG, después va a ser mucho más fácil vender tu producto. Porque en vez de vender directamente el producto, uno le cuenta una historia atrás de ese producto. Y, no sé, pienso un ejemplo, si vos vendés remeras y querés comunicar que cada uno puede llevar su propio estilo con su remera y que hay diferentes frases y esas frases representan la personalidad, entonces, si vos le comunicás que al usar tus remeras van a estar mostrando su propia personalidad, es muy diferente. Es muy diferente vender primero el porqué que venderle directo un producto. Porque después cuando le guste el producto va a ser mucho más fácil que te compre, porque no va a estar comprando solo ese producto y después te va a volver a comprar también. Entonces, me parece como curioso e interesante cómo a veces hay que tirarse más para el lado siempre sentimental del marketing de una ONG, incluso hasta para vender cosas que sean con fin de lucro. Bueno, seguimos. Ahora sí llegamos un poco más a la parte quizás más técnica, o no más técnica, pero más orientada a la práctica, que digamos, y es lo que es el contenido en redes. Y me quiero quedar mucho con esta frase de ojos que no ven, corazón que no siente. Primero vamos a tocar otro tema antes de volver a esta frase, que es que seguramente todos ya lo sepan porque son de coder y de marketing, no sé qué, pero me pareció bien aclararlo en un principio, que es clave definir el motivo y el objetivo de las redes. Porque muchas veces uno tiene redes porque tiene que tenerlas, o dice, no, tenemos que estar en Instagram porque somos una ONG y nos tenemos que mostrar, y bla, 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 pero y empieza a definir objetivos, quiero tener tantos seguidores para tal cosa, pero primero hay que ver, bueno, ¿por qué me das un Instagram si soy una ONG? Bueno, puede ser para concientizar, para que nuestro mensaje llegue a más personas. Puede ser para ganar datos, entonces tu estrategia va a ser totalmente diferente, para ganar datos de los usuarios, que la gente te conozca y te pueda dejar tus datos y después generar otro contacto. Puede ser para aumentar tus donaciones directamente, entonces también vas a tener otra estrategia. Entonces es importante primero definir el motivo y el objetivo que vamos a usar las redes, y estos son los objetivos SMART, que seguramente la mayoría los conozcan, pero estos objetivos son para saber que estamos haciendo las cosas bien o mal y saber que podemos iterar y mejorar. Entonces, que sean específicos y que tengan un tiempo para saber cuándo los cumplimos, para no colgar y para poder llegar a ese motivo principal por el cual tenemos las redes sociales. Todo tiene que tener un porqué, nuevamente. Y entonces, más yendo para el lado del contenido, de lo que es el contenido en sí, es muy importante esto de ojos que no ven, corazón que no siente, porque de la misma manera, supónganse, en el cambio climático, el mayor problema por el cual el cambio climático no se puede terminar de concientizar es porque no solo que a la gente no le gusta ser concientizada, sino porque no pueden ver un ejemplo real y actual de algo que esté pasando en este momento que no sea a largo plazo. Uno cuando ve el cambio climático lo tiene como algo muy a largo plazo. Es algo que sí, que es un problema de hoy que va a ser nuestro problema mañana, todavía no llega. Entonces es muy difícil lograr que la gente concientice. Sí, ahora se están quemando bosques y es algo muy fuerte y es algo a lo cual hay que prestar atención, pero a la gente le cuesta concientizar con algo que tiene más impacto futuro. Y es porque no lo puede ver explícitamente. Entonces tenemos que tratar de en las redes mostrar la problemática y de una manera que impacte, mostrarla directo, mostrarla cruda, mostrarla como es. Y esa es la manera en la cual más va a impactar. Entonces tenemos que mostrar todo, en contenido visual, con mucha imagen, con poco texto y sobre todo contando una historia. Vayamos a conocer, por eso volvemos de vuelta a lo que era el marketing solidario, al marketing interno. Vayamos a conocer a quienes estamos ayudando, preguntémosle qué necesitan y contemos su historia. Cuando uno cuenta una historia verdadera es mucho más fácil comunicar las cosas y es mucho más fácil que la gente empatice. Y hablando de la empatía, me quiero quedar con esta frase de ganar la batalla por la empatía selectiva. Si uno se conecta un poco y empieza a pensar un poco en uno, cuál es su comportamiento con las redes, muchas veces pasa que vemos millones y millones de historias de diferentes ONGs o de diferentes problemáticas
y uno claramente no comparte todas. Podemos ver una de Dar es Dar, podemos ver una de otra ONG, de una señora que necesita una prótesis para tal cosa y que te piden que lo compartas, pero uno nunca termina compartiendo todo, porque no puede, porque el humano tiene una empatía selectiva. Y nosotros tenemos que ganar esa batalla como ONG. Suena feo decirlo, pero es así. Y hay que generar culpa, porque nosotros tenemos que buscar mostrar la realidad cruda como es y mostrar lo que es y tratar de que alguien lo vea y diga, necesito compartirlo, no me siento mal si no comparto esto porque quiero ayudar, porque quiero ayudar desde mi lugar, quiero compartirlo, quiero entrar, ver, enterarme más de esto. Entonces, nosotros tenemos que buscar generar eso en la persona que está del otro lado. Y un buen ejercicio que yo hago para, antes de subir una campaña o antes de ver si vamos por el buen camino, es preguntarme, ¿compartiría esto yo? Y sé que si la respuesta es no, ya no me sirve. Después, obviamente, puede haber cosas que yo comparta o que no, y que otra persona sí. Pero si yo no lo comparto, ya lo descarto y sigo pensando de otra forma que realmente le genere una empatía a la persona. Y siempre buscando esto de, sí, intentar de generar culpa, intentar que buscar el share, buscar ser compartidos, y esa es la manera en la cual vamos a tener más impacto, mostrando las cosas de manera visual. Bueno, acá traje un ejemplo, por ejemplo, para mostrarles. Esta es una campaña que nosotros hicimos hace un año más o menos con Dar es Dar, y tratamos de mantener eso, siempre todo muy visual, con poco texto, y estos son los chicos y las chicas del centro de La Matanza que tenemos contra la desnutrición infantil. Y fuimos a hablar con ellos, les preguntamos sus nombres, de qué querían ser de grandes, y tratamos de comunicar eso. Siempre, como dije antes, incorporando al donante dentro de la misión, juntos por su futuro, hablando en plural, tanto nosotros como ellos, como todos. Y al preguntarle por algo tan mínimo como qué quieren ser de grande, ya estás empezando a contar una historia. Estás empezando a que la persona pueda empatizar un poco y en un punto también decimos, de grande quiero ser veterinario, vos lo puedes hacer posible. Entonces, incorporamos de vuelta al donante en esa misión, en la misión de hacer posible el futuro, y que es un poco lo que siempre comunicamos en Dar es Dar, que lamentablemente si un chico está mal nutrido, un chico o una chica está mal nutrido en sus primeros entre 0 a 5 años de vida, es muy difícil, puede sufrir daños irreparables en el cerebro y es muy difícil que pueda tener un futuro con las mismas posibilidades que otra persona que sí sufrió que sí tuvo una buena alimentación en esos años de vida. Entonces, todo esto es lo que queremos comunicar con esta publicación, con esta campaña que hicimos de Juntos por su Futuro, pidiéndole a la gente que se sume, que se cope y diciéndoles que ustedes pueden hacer lo posible junto con nosotros y todos juntos podemos ser justamente juntos por su futuro. Entonces, me pareció bueno traerlo como ejemplo y siempre manteniendo las cosas, la campaña de manera muy visual. Y esto está más orientado a lo que decíamos antes de plantearte un objetivo. El objetivo de este momento era poder incrementar las donaciones mensuales por la página y también nos parece que está bueno muchas veces mostrar a qué equivale la donación. Y es un poco esto de decirle, bueno, ¿qué vamos a estar haciendo con la donación? En este caso, 1.500 pesos equivalen a que un niño reciba mensualmente la atención profesional de nutricionistas, psicopedagogas, trabajadora social, etcétera. Pero me parece que está bueno esto de, mientras buscamos este objetivo de incrementar las donaciones mensuales, comunicarle al donante lo que vamos a estar haciendo con estas donaciones. ¿Cómo hacen con el tema de las imágenes de los menores? Es una gran pregunta. Nosotros tenemos una directora en el centro, en ambos centros que tenemos en La Matanza, en uno es en Nicol y otro es en Puerta de Hierro, y se habla todo con las madres y los chicos y sus familias. La directora del centro comunica y siempre se pregunta antes de arrancar el año si están de acuerdo con que podamos utilizar las fotos para redes, etcétera. Siempre es importante que todos estén informados y que haya consentimiento de ambas partes, pero nunca tuvimos ningún problema y todas las familias estuvieron de acuerdo. Bueno, ahora vamos, ahí está, genial. Bueno, ahora vamos a hacer el experimento. La idea es, Ro de Coder House nos va a dividir en dos salas y a una sala se va a hacer unas preguntas, a otra sala se le va a hacer otras. Van a haber 5 minutos, van a ser dos preguntas muy cortitas, pero es para explicar un punto más adelante que ojalá que salga bien y esté copado. Bueno,
voy a empezar a explicar un poco lo que acabamos de hacer, mientras estamos esperando que Ro de Coder nos pase las respuestas de la otra sala de encuestas, pero lo que los dividimos fue así. En una sala se preguntó primero cuántos primos tenía yo, se preguntó en ambas salas. Pero antes de eso se preguntó si creían que yo tenía más de 3 primos o menos de 3 primos en una sala, y en otra se preguntó si creían que yo tenía más de 14 primos. Más o menos de 14 primos en una y más o menos de 3 primos en otra. La primera respuesta, supongo que varios en la de 3 pusieron que más y varios en las de 14 pusieron que menos, pero esa es una pregunta que los está anclando a ese primer número que van a ver. Entonces, la segunda respuesta que hacen, que es yo les estoy preguntando cuántos primos creen que tengo, es muy probable que vayan a contestar un número mayor los de la sala que estuvieron anclados con el 14 y los de la sala que estuvieron anclados con el número de 3 vayan a contestar un número menor de primos, simplemente porque su cerebro está engañándose con el primer número que vio. Pero en realidad la pregunta es la misma, lo único que cambia es el anclaje. Entonces, el experimento que acabamos de hacer recién, en la sala de 14, en la sala que se le preguntó a 14, el promedio fue que yo tengo 7 primos. Eso fue lo que dio el promedio. Y ahora estamos calculando cuál fue el promedio de la sala que se le preguntó de 3. Puede que salga bien como puede que salga mal porque somos muy poca gente, pero esto con mucha gente siempre funciona porque hay que entender esto y que ahora se va a entender mejor cuando lo bajemos a la práctica del marketing y de las campañas, pero es muy importante empezar a anclar a la gente a otro monto. E incluso esto es algo que sirve para negociaciones, como decir primero, la persona que dice primero el número, se está anclando la negociación ahí. Entonces siempre se suele ver muy reflejado en estos experimentos. Y ahí estamos calculando la segunda. Ahí estoy terminando de calcular el porcentaje, el promedio, perdón. 5, 5. Todo esto dividido. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 personas que votaron. Bueno, dio el promedio 4 personas. El promedio 4 primos. Entonces, misma pregunta para todos, solo que en la sala en la cual primero se preguntó si creían que yo tenía más de 3 primos o menos de 3 primos, después el promedio de respuesta fue que yo tenía 4 primos. En cambio, en la sala que se preguntó si tenía más o menos de 14 primos, el promedio de respuesta fue 7. Esto, con mayor cantidad de gente, se amplía más el rango, pero se puede ver claramente el anclaje. Y esto es un poco lo que vamos a ver ahora aplicado a lo que es crear las campañas y fijar el monto. Ya vamos a llegar. Me pareció importante explicarlo desde ahora porque las campañas en una ONG es algo importantísimo. Es el momento en el cual vamos a frenar un poco todas las acciones que estamos haciendo día a día. Nosotros venimos haciendo acciones, 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 y la campaña es como decirle al usuario o al donante, prestanos más atención que antes. Es como algo un poco más importante. Estamos haciendo una campaña, atención. Entonces, lo primero, y por eso dije que todo se va arrastrando a unidades, ya lo tenemos, ya aprendimos cómo hacer que los voluntarios y que después llegue a los de marketing para poder saber qué comunicar. Aprendimos a hacer un buen contenido que genere empatía, que genere culpa y todo lo que queremos generar. Con ese contenido que tenemos, hay que, por ejemplo, pues, supongamos que en este ejemplo del camino del donante que vamos a explicar es un video. Creamos un video, un contenido conmovedor, y dentro de ese video hay que explicarte por qué te necesitamos. Al donante le decimos por qué necesitamos de tu ayuda, porque si no se queda corto. Entonces, una vez que explicamos por qué necesitamos, después tiene que haber un CTA claro, un call to action, un llamado a la acción claro, y también está uno que sea original. Entonces, dentro del video, cuando termina, hay que decirle cómo, porque si la persona la conmovimos, si quiere, hay que decirle dentro de ese mismo video cómo nos puede ayudar. Y ese cómo nos puede ayudar, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, está ahí por donar, ya puso todos sus datos, que ahora lo vamos a ver más adelante, no es lo mismo poner en el botón, poner donar, que poner quiero salvar vidas.
comunica otra cosa totalmente. En una le estás dando una orden, en una es algo mucho más imperativo, otra es mucho más original y es mucho más empático. La persona ve el botón, quiero salvar vidas, sí, quiero salvar vidas. Y es algo totalmente diferente, por más de que parezca un detalle. Entonces, poder usar esta originalidad en las palabras a la hora de hacer el llamado a la acción es muy importante. Si nosotros podemos, por ejemplo, en el call to action, en vez de decir, bueno, para saber más información sobre cómo puedes donar, entra a tal link, bueno, si querés salvar vidas o si querés ayudar, sumarte a esta lucha contra la desnutrición infantil, entra al link. Entonces es muy importante que sea claro y original, que no queden dudas de cómo hacer eso. Una vez que, siguiendo este camino, una vez que la persona entró al link y lo llevamos a la página, por ejemplo, entra a la página y va a ver todos los montos de donación, todos los posibles montos en los cuales puede donar. Supongamos que estamos hablando de una campaña de Dar es Dar en la que estamos recolectando leches o donaciones en sí. Entonces, es muy importante utilizar este sesgo del anclaje que vimos antes en el experimento y poner primero arriba los montos de menor a mayor. Primero, apenas el usuario entra a la página, por más que parezca raro, tiene que ver los montos más caros que hay de donación. Más caros de una manera, pero por ejemplo en Dar es Dar tenemos primero puedes apadrinar completamente a un chico o chica del centro, o sea, encargarte de todo el tratamiento. Después podés acompañarlo con profesionales como vimos antes. Después puedes donar una leche, unos fideos. Entonces, y es importante que los montos estén de mayor a menor, porque así a la persona lo anclamos a ese primer monto, a esos 2.500, por ejemplo, que ve primero, y después tiende a donar más. Hay más chances de que done más si el primer monto que vio es uno mayor, y si fue al revés, está totalmente cambia, porque se ancla al primer monto que ve, entonces los otros montos le parecen más accesibles que el primero. Si fuese al revés y ponemos primero un monto menor, todos los otros montos que va viendo le parece también muchísimo menos accesible que el primero que vio. Entonces es importante anclarlo de una manera para que la donación después sea mayor. Una vez siguiendo este camino, que la persona eligió el monto que quiere donar, se le lleva a la página para pedirle sus datos, los datos de la tarjeta de crédito, y X datos que la ONG o la empresa quiere tener. Acá es importante aplicar esto que es DMI, que son los datos mínimos e indispensables. Uno tiene que pensar que cada dato que le pedimos al usuario es una chance más de que se vaya, de que se canse y se vaya, que se arrepienta o lo que fuere. Entonces hay que tratar de, una vez que lo terminamos, bueno, ¿qué dato podría sacar? Y para eso hay que establecer el objetivo. ¿Queremos comunicarlo después por un newsletter? Bueno, el mail lo tenemos que pedir sí o sí. ¿Lo necesitamos llamar? No, capaz no hace falta y se lo podemos pedir más adelante. Si queremos hacer llamado, le pedimos el teléfono, capaz no el mail, el nombre y apellido. ¿Hace falta que se lo pidamos en dos campos? Capaz podemos pedir en un mismo campo nombre y apellido, entonces la persona mentalmente solo llena uno, no está llenando dos más. Entonces es importante que tengamos claro esto, datos mínimos e indispensables. Y después, como tip, el pixel, la mayoría lo debe conocer, pero si uno está haciendo, por ejemplo, una campaña en Facebook con anuncio o lo que sea, el pixel es como un código que se pone en la página para poder traquear al usuario, para poder traquear al donante y ver si entró, hasta dónde llegó, cómo fue su comportamiento. Entonces, es importante poner el pixel para saber cuáles son los donantes que estuvieron a punto de donar, cuáles fueron los que ni siquiera les interesó la publicación y quedarnos con los que sí les interesó, cliquearon en el link. Entonces el pixel te muestra justamente eso, quiénes son los que cliquearon en el link, en el anuncio o en donde sea que fuera que entraron a la página. Y así podemos retargetear, así podemos volver a enviarles otro anuncio o volver a llamarlos o a mandarles un mail si es que pudimos conseguir el mail se puede hacer una landing page, por ejemplo, para que te dejen tus datos. Entonces quizás no estaba listo para donar, pero te los dejaron. Entonces ahora vamos a hablar un poco de todo lo que es base de datos, pero es importantísimo que puedan utilizar el pixel para saber cuáles son los que estuvieron ahí y los que estuvieron más cerca de donar. Y después, por último, en una campaña, mostrar los resultados. Es clave para dos cosas. Por un lado, los que donaron, lo mismo, quieren ver qué se hizo con su plata, a quiénes están ayudando. Hay que mostrar los resultados. Por el otro, los que no donaron, que puedan ver y que sigan de vuelta conociendo sobre la ONG, que puedan reforzar esa confianza con la ONG, decir, quizás al principio me dio dudas y dije, no sé si voy a donar, porque un montón de veces pasa que uno empatiza, pero no se anima a terminar de donar. Bueno, después ves el resultado y decís,
me hubiese gustado haber contribuido con esta misión, con esto que se hizo para la próxima dono. Entonces es importantísimo que se muestren los resultados al final de cada campaña, incluso si hay campañas muy largas en el transcurso. La idea es que sé que es información muy rápida o capaz estoy yendo rápido, cualquier cosa me dicen, pero es un poco tratar de ir aplicando cada unidad a la que le sigue. Siempre, y creo que la importancia es así, empieza en la base, en el liderazgo, en cómo los voluntarios saben y conocen a la ONG y se motivan, porque de ahí va a ser todo lo que los tracciona a hacer lo demás. Y me quiero detener acá en la base de datos porque es algo que para mí es sumamente importante y ahora vamos a explicar un poco por qué. La base de datos es sumamente importante porque nos va a permitir tener un contacto directo con los donantes, con los posibles donantes, y justamente captar posibles donantes. Primero, lo que primero tenemos que hacer es encontrar la manera de atraerlos, encontrar la manera de conseguir esos datos. Hay millones de formas para hacer. La que traigo así como más cercana es que la mayoría de las ONGs hacen eventos. Suelen hacer eventos para recaudar fondos. Nosotros en Dar es Dar lo hacemos. Si estamos hablando de algo anterior a la cuarentena, hacíamos un montón de eventos presenciales. Esos eventos tienen que tener dos objetivos. Por un lado, sí, recaudar fondos. Pero por el otro lado, y mientras recaudamos fondos, obviamente, que los que participan en el evento tengan una buena experiencia, se lleven una buena imagen de la ONG y siempre poniendo un video institucional, mostrando lo que se hace, todo. Pero el otro objetivo tiene que ser nutrir la base de datos. Van a ser datos de gente que si se va del evento y la pasó bien, va a estar mucho más fidelizada que otra persona que ni nos conoce y es un gran puntapié para poder empezar a arrancar y establecer una relación con ese posible donante. Porque es como que puede ver bien cómo están trabajando, les gusta el evento, la pasa bien. Es algo que sirve mucho para recolectar datos y mismo nosotros lo hicimos con Dar es Dar en un evento que funcionó muy bien, en el cual, tiro otro tip que se puede hacer, fue una orquesta del evento y en cada asiento pusimos un compromiso a donación. Entonces la gente le mostramos un video institucional, subíamos al escenario a explicar un poco la problemática, tenían el evento y cuando terminaba el evento pasamos a recolectar esos compromisos de donación en donde la gente se comprometía a donar una suma de dinero, ya sea mensual o única en su momento. Y después nosotros lo llamamos posterior al evento y cerramos la mayoría de las donaciones porque era gente que ya había escrito en ese momento sentimental con la ONG, pasándola bien en el evento, lo agarrás en un buen momento que quiere participar, que quiere ayudar, que se da cuenta realmente de la problemática, porque a veces cuando empezamos a hablar de marketing en una ONG decís, pero que parece que me estás haciendo algo comercial. Y sí, y en un punto, ¿entendés? Como que parece como que estamos hablando de algo comercial dentro de una ONG, que es totalmente lo contrario, pero en un punto cuando uno está trabajando de manera activa en una ONG se da cuenta que todas esas cosas importan un montón y que justamente no, es mostrar lo que sos y tratar de conectar a los donantes y a la gente con esa problemática real que existe, pero el medio para hacerlo es el marketing y a veces alguno en algún momento puede decir, estamos haciendo como algo muy comercial, no sé qué, pero por eso es importante todo el tiempo volver a conectarse con quién estás ayudando, volver a ir y visitar y ver todos los frutos de eso que uno está haciendo a través del marketing, por ejemplo. Entonces, otra forma de hacerlo es de recaudar datos, que lo empezamos a aplicar todos en la cuarentena, es el webinar. Se pone un webinar gratis, nosotros en Dar es Dar hicimos uno de finanzas, y ahí dejamos datos de vuelta. Pongo el funnel acá, que a mí me encanta y es muy importante, porque así podemos ir como traqueando al usuario y saber en qué etapa lo tenemos. Acá en el principio estamos recopilando los datos. Después, para los leads y los posibles clientes, hay un montón de formas de comunicarse. El newsletter puede ser una, buscando empezar a informarlos, empezar a mandar la información de qué se está haciendo en la ONG, presentarles a las familias que se ayudan o lo que sea que estés haciendo y poder empezar a comunicar un poco tu mensaje. Y también incluso se pueden cerrar donaciones por el mail. Siempre los mails tienen que tener un call to action que te lleve a la página, porque puede ser que alguno ya esté listo para donar y el call to action a la página o a donde sea que sea tiene que estar. Pero después, y esto es algo que a mí me encanta y lo estamos tratando de empezar a aplicar en Dar es Dar, porque todo esto que yo estoy contando acá son cosas que mismos nos están pasando sobre la marcha y nos estamos dando cuenta que los llamados son muy efectivos. Porque tenemos justamente
la posibilidad de generar contacto directo con los potenciales donantes, explicarles el porqué, enamorarlos con la causa y conseguir cerrar donaciones. Y nuevamente transmitimos el sentido que tenemos por nuestra causa a la otra persona para que realmente sea parte de la ONG. Entonces se lo decimos. Le decimos eso y tratamos de buscar un contacto directo, que por teléfono es mucho más fácil y suelen ser muy efectivos los llamados. Entonces, es muy bueno para tratar de buscar cerrar donaciones. Y después, y ya llegando a la parte final del panel, disculpen, les recomiendo completamente buscar la sustentabilidad. Las donaciones tienen que ser recurrentes. Si nosotros, y esto de vuelta nos dimos cuenta hace poco en Dar es Dar, las donaciones únicas sirven un montón, pero si nosotros lo que hacemos es algo recurrente, si nosotros apoyamos a las familias todos los meses, es lo que queremos comunicar, incluso a la hora de salir a buscar una donación, queremos comunicar que nosotros hacemos una ayuda recurrente y quizás decirle, por ejemplo, en un llamado, quizás puedes donar un monto menor y hacerlo de manera mensual porque nosotros acompañamos a las familias todos los meses con profesionales que están todos los meses presentes y les hacemos un seguimiento para ver cómo evolucionan. Entonces, la gente que ya tenemos que donó por única vez y que ya nos confió, está en una etapa muy avanzada del funnel, está como, conoce a la ONG, ya decidió confiar y darnos plata, que no es menor. Y entonces, si nosotros hicimos las cosas bien y le mostramos resultados, después lo podemos llamar para volver a explicarle la importancia de ese enfoque mensual, de ese enfoque recurrente que queremos que haga en sus donaciones, para poder de vuelta tratar de ser una ONG cada vez más sustentable, que es algo que nos cuesta un montón a todos. Bueno, acá tengo un ejemplo de la página de Dar es Dar, que explica esto del sesgo del anclaje. Espero que se haya entendido bien, si no quedó muy claro me lo pueden preguntar también, pero es importantísimo y van a empezar a ver un poco los resultados de cómo crecen las donaciones, y por eso un poco hice cómo crecen las donaciones, no, cómo crece el monto de la donación, y por eso hice el experimento, para que se pueda ver que si acá con no sé cuántos son, 30 personas, entre 15 y 15, se les hizo la misma pregunta, unos un promedio fue de 4 y otros un promedio fue de 7, y se cambió el anclaje, claramente fue por eso. Entonces, cuando uno ve un monto mayor, primero ve 2.500, después 2.000, 1.500, tiende a estar anclado a ser un monto mayor. Entonces, por eso le quería mostrar explícitamente cómo lo tenemos en la página de Dar es Dar. Bueno, y acá llegar a un tema que para mí, bueno, me encantan todos los temas, como se habrán dado cuenta, pero el networking es algo muy, muy, muy importante. Porque no solo que es muy... Uy, tengo una pregunta, perdón. ¿La donación lo hacen al estilo membresía, suscripción que se renueva mensualmente? Sí, no es que se renueva, es que se hace por un débito automático. Entonces esa persona sabe que se está suscribiendo mensualmente, y si llega su momento que no quiere donar más, la puede cancelar. ¿Se entiende? Pero me mantengo con que tienen que buscar hacerlo de manera mensual. Quizás si no les gusta la palabra membresía, por ejemplo, que es reválida y se puede usar, pero si no les gusta la palabra membresía, pueden buscar otra manera de comunicar la importancia de lo mensual. Pueden, por ejemplo, puede ser, en nuestro caso en Dar es Dar, queremos hacer que vos puedas directamente ayudar a una chica o un chico y sepas a la persona a quien estás ayudando directamente. Entonces, vos no es que te suscribís a la membresía de Dar es Dar, sino que donás y ayudas mensualmente a Clara. Entonces, es como muchísimo más personal la relación y se sigue haciendo de manera recurrente. Después acá me pregunta Florencia si usan algún sistema de CRM para el seguimiento de los donantes, alguna sugerencia. No lo usamos, pero es algo que se recomienda mucho. Nosotros, por ejemplo, a la hora de... Algunos sin costo no conozco, la verdad, disculpa. Pero, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en Amnistía y lo usan y es bastante importante. Bueno, pasando más a la presentación, si no quedó ninguna duda. Lucía, ¿quedó claro lo de la donación de membresía? Genial. Bueno, para mí el networking en una ONG es todo, porque constantemente vamos a estar comunicándonos, viendo relaciones, cómo hacer que todo avance, pero constantemente vamos a necesitar al otro, vamos a necesitar ayuda de otro en una ONG, porque
no tenemos plata propia en la ONG, sino que se va construyendo a través de crear comunidad y siempre por un objetivo en común. Entonces, el networking es todo y realmente lo pienso. Hablo de mi experiencia personal en ONG, pero cómo me ayudó a aplicarlo también en todo lo que hago, porque la ONG, al no tener un objetivo monetario en el medio, hace que todas las prácticas empresariales, digamos, las prácticas de ONG, sean de buena fe. Uno se comunica pidiendo una donación y es como que ya se establece esto de que es de buena fe y las partes se vuelven empáticas. Entonces, de vuelta, esto mismo me sirvió para aplicarlo en otras cosas fuera de la ONG. Bueno, crear comunidad. Esta es una palabra que define todo lo que es, todo lo que son las acciones en la ONG. Y acá puse quizás los puntos más importantes, pero es importante que tengamos en cuenta esta palabra de crear comunidad y tratar de hacer diferentes eventos. A nosotros nos pasó, por ejemplo, a veces que nos proponíamos un objetivo como el que conté de crear contenido en redes, de aumentar las donaciones por mes o llegar a tanta plata para poder usarla en arreglar las cloacas o lo que sea. Y a veces no conseguíamos ese objetivo en una campaña, pero crecíamos un montón en redes y nos dábamos cuenta que gente nos empezaba a hablar para otras cosas. Tenían una nota en radio de tal lugar, que nos querían contar nuestra historia a tal otra empresa que se contactaba. Entonces, ustedes tienen que estar muy presentes y constantemente tratando de hacer cosas en conjunto con otras personas, porque ahí se va creando comunidad y ahí se va concientizando mejor y concientizando mejor a la gente con el mensaje que uno quiere comunicar. Es importantísima. El centro de Nicole, el barrio Nicole Virrey El Pino, el centro Nicole se pronuncia Nicole y es por ni colegio ni colectivo. Realmente se le dice así al barrio por eso. Está dentro de La Matanza. Eh, y ese es el barrio, exactamente. Ah, mira, qué bien, Agustina. Sí, es ese mismo. Bueno, entonces, siguiendo con lo que estábamos diciendo, seleccioné un par de puntos, pero siempre con esto de crear comunidad, y es cooperar con otras ONGs, hacer cosas en conjunto, hacer un evento en conjunto con una ONG, una publicación en conjunto, entonces te agarras al público de la otra ONG que conozca lo tuyo, la otra ONG también agarra tu propio público y empiezan a hacer actividades en conjunto y te conocen otros, es muy importante. Después, y aparte se pueden ayudar, por ejemplo, nosotros hacemos una campaña que se llama Abriga la Ciudad, que es muy grande y nos faltan voluntarios, nos faltan manos, entonces vienen de amigos en el camino, de otras ONGs, a ayudarnos, que van cambiando los que se quieren copar, nos ayudan con todas las donaciones y van con sus pecheras, se aprovechan para comunicar su mensaje también, entonces se va generando como algo muy lindo. Después, las empresas es una parte clave, poniendo de vuelta el ejemplo de Dar es Dar para poder ejemplificar bien. Nosotros damos alimentos a la familia todos los meses. Si conseguimos una empresa que puede proveernos todas las leches por todos los meses, es muchísimo más fácil que tener que estar pidiendo donaciones de leches. Entonces es muy importante el contacto con empresas. Llamar, siempre uno tiene un primo, un tío, lo que fuere que conoce a alguien, entonces es importante moverse. Con los líderes de opinión pasa lo mismo. Cada vez que subimos una campaña, lo hablamos a todos los influencers, a diferentes líderes de opinión para tratar de que el mensaje llegue a más personas. Y después, reduciendo el círculo, a amigos y familia. Muchas veces se subestima y se quiere buscar a líderes de opinión, no sé qué, y a veces uno consigue a una que tiene 1 millón o 2 millones de seguidores, te pone re contento y después las donaciones no suben tanto como uno pensaba. Sí, termina afectando a esto de comunicar el mensaje a más personas y por eso lo valoro un montón, pero a veces uno empieza a hablar con amigos, le empieza a contar la problemática y les copa y les gusta y quieren entrar y quieren ayudar, entonces es muy importante eh, mantenerse constantemente en contacto, pero algo que es muy importante para entender son estos 3 pasos para poder comunicarnos bien y es, como ya venimos diciendo desde todo el webinar, entender y apoyar la causa. Y ahora van a ver por qué lo vuelvo a repetir. Es importante que estemos, es importante que estemos orgullosos de lo que hacemos, porque después, para el paso 2, es reconocer que no estamos pidiendo favores. Todos los voluntarios de acá, es probable que me vayan a entender, los que son voluntarios de una ONG, muchas veces a mí me pasaba que a la hora de llamar a alguien para conseguir una donación o al primo de un amigo que era famoso para conseguir una donación, sentía que constantemente
mi trabajo como voluntario era estar constantemente pidiendo favores. Y te cansa y no, te pone en una situación incómoda quizás, pero es lo primero que hay que entender que no es así. Saber que uno no lo está haciendo por su beneficio personal, sino que lo está haciendo por un beneficio, por una causa mayor, que lo está haciendo en nuestro caso para luchar contra la desnutrición infantil, para conseguir tal campaña, y que lo único que estás haciendo es crear comunidad y sumarlos a que sean parte de esa misión. Entonces es muy importante saber que no es para tu beneficio personal, que lo estás haciendo por algo mayor, y saber y reconocer que no estás pidiendo favores. Es importante que lo sepamos para estar cómodos con el trabajo de voluntario. Y una vez que tenemos eso claro, transmitirlo, transmitir exactamente lo que sentimos por la ONG, como quizás yo estoy haciendo ahora, que puede ser que haya dicho cosas que estén bien, que estén mal a la hora de hablar, pero si uno tiene claro lo que está comunicando y lo transmite de manera verdadera y sabiendo que no está pidiéndole ningún favor, van a estar mucho más cómodos a la hora de tener que salir a hablar, porque es importante que uno esté cómodo, porque es el laburo de todos los días de un voluntario. Ahí estamos cambiando de diapositiva. Bueno, y ya para ir cerrando un poco todas las prácticas, quería hablar un poco de lo que es dar. Eh, yo creo que es algo importantísimo, que es algo que además te hace sentir bien con uno mismo, pero el dar sin esperar nada a cambio eh, te llena el alma y hace que tracciones de otra manera y que estés motivado de otra manera como quizás no lo estarías, y genera esto que yo seleccioné acá como lo que es el efecto multiplicador, que es muchas veces uno siente que está dando y que no ve resultados, pero lo que quiero que se lleven de hoy también es que si uno toca a una persona, vas a estar tocando a todos los que esa persona toque. Entonces, a la hora de ayudar y de, por ejemplo, darle un futuro con posibilidades, acompañarlo para que pueda tener las mismas posibilidades que otras personas para tener un buen futuro, vos sabés que todo el futuro de esa persona vas a poder estar influyendo en eso y va a generar un efecto multiplicador en el que esa persona después va a ayudar a otras, y es muy lindo lo que se genera, y saber que quizás a veces las acciones chicas de uno y las acciones pequeñas tienen un gran resultado realmente, no por su propia acción, sino por ese efecto multiplicador que genera. Eh, y después, para cerrar, para todos los que quizás quieran ayudar, no saben cómo, o que no estén tan familiarizados con esto de dar, es preguntarse si están conformes con la realidad en la que están viviendo, si están completamente conformes, si no hay nadie en lo que cambiarían. Entonces, si hay algo que creen que se podría hacer mejor, ya tienen un puntapié para iniciar, ya tienen como ese mapa al futuro para arrancar, y me parece que eso es lo que los tiene que motivar a estar generando cambios día a día. Y siempre llevamos a esta frase que en dar es dar, es una frase muy recurrente para nosotros, que es mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y creo que es totalmente verdad y que la tenemos que tener presente todos los días. Bueno, ¿dudas? No hay dudas. ¿Cuántas campañas hacemos por año? Y es muy depende, te soy sincero. Este año ya hicimos, este año es muy diferente, pero campañas online hicimos, eh, vamos a hacer la tercera ahora. Hicimos primero una que se llamó Cuarentena Solidaria, que fue apenas estaba arrancando. Después hicimos una segunda parte de esa campaña, y ahora estamos organizando una para una chica del centro que tiene fibrosis quística, y queremos hacer las leches, que necesita 4 leches por semana, que son carísimas, salen 1.900 pesos, y queremos hacer una campaña la vamos a lanzar mañana, que es el día de la fibrosis quística, que Martu Gurevich, que estaba acá viendo el webinar, se le ocurrió poder aprovechar esta fecha del día de la fibrosis quística para tratar de transmitir el mensaje, justamente mostrar la historia de esta chica que tiene fibrosis quística, y tratar de poder hacer un crowdfunding para conseguir la plata necesaria para comprar estas leches. Esa va a ser la tercera campaña que vamos a hacer en el año. Y después, en un año normal, hacemos, bueno, Abriga la Ciudad, que es la más conocida,
que esto lo estamos haciendo en edificios, y alimenta la ciudad, que es lo mismo que abriga la ciudad, pero con alimentos. Un contacto para comunicarnos con ustedes. Sí, ahora voy a pasar por acá la página para que todos puedan ver la página de Aredar, puedan ver mejor lo que hacemos. El Instagram. El Instagram de Aredar, ahí lo estoy pasando. Hacemos Google Ads, hacen Google Ads para activar campañas. No, no hacemos Google Ads, hacemos Facebook Ads y Instagram Ads. Google Ads no hacemos, pero sí es muy importante todo lo que es SEO y búsqueda en Google, que eso lo pueden hacer metiendo contenido, contenido que quizás usan para las redes o haciendo como si fuese un newsletter, pero poniéndolo en un sector de su web. Eso va a hacer que tengan más contenido y que después puedan estar mejor posicionados para las búsquedas en Google. Bueno, ahí dejé la página de Aresdar para que todos la puedan ver y, y puedan enterarse de todo lo que hacemos. Y después cualquier cosa, acá tienen mi... Ahí estoy tratando de cambiar de diapositiva y no me cambia. Ahí está. Acá tienen mi contacto, que me pueden hablar por cualquier cosa, cualquier contacto que quieran ayudar, dentro de Dar, fuera, o lo que sea que me quieran decir, y si no, también mi LinkedIn, que es Matías Escandarani. Bueno, les agradezco realmente por su tiempo, me valoro mucho que se hayan metido a escuchar lo que tenía para decir desde mi experiencia. Realmente espero que les pueda haber servido, que se puedan llevar algo, y realmente me interesa que les haya servido para algo, para implementar, y bueno, sepan que cualquier cosa me pueden hablar y seguimos en contacto. Qué bueno, me alegro realmente.